Bueno, un saludo. Soy Carlos Martín Beristain, soy médico y doctor en psicología y he escrito un capítulo para el libro de la Corte Suprema de Justicia. El título del capítulo es El peritaje psicosocial y la comprensión del contexto de vulnerabilidad por razones de género. El capítulo trata de dar una visión global de lo que significa una perspectiva psicosocial y algunas de las herramientas, los modelos, las maneras de pensar y de acercarnos a la experiencia de las víctimas, teniendo en cuenta que los peritajes son siempre no solamente una forma de evaluación del daño, sino aisladamente, sino que tiene que ver también con el contexto familiar, personal, pero también social en el que se dan los hechos y que muchas veces caracterizan el tipo de impactos o las respuestas también de las víctimas que hay que comprender, ¿no? Un peritaje es también una manera de traducir el sufrimiento para que quienes desde el punto de vista legal tengan que tomar decisiones sobre la evaluación del daño o ya sea sobre otros aspectos como la reparación, tengan los elementos en su mano para poder hacer, digamos, ese trabajo, ¿no? Desde el punto de vista de la perspectiva psicosocial, en los casos de violencia de género hay un contexto que hay que entender, obviamente, y sin tratar de ser exhaustivos en una presentación, los aspectos relativos a la invisibilización de la violencia de género, por ejemplo, si pensamos en la violencia sexual, o las formas de minimización de esos hechos de violencia, la discriminación en el contexto en el que se dan, especialmente contra las mujeres, pero también contra personas del colectivo LGTBIQ+, todos esos elementos matizan las vivencias, ayudan a entender los impactos y también ponen en cuestión digamos, la relación, en este caso del perito o en el contexto judicial, para que lo que se haga en este contexto no genere nuevas formas de lo que llamamos victimización secundaria, es decir, por falta de comprensión de esas experiencias o por no adecuar, digamos, los procedimientos y las maneras de la valoración o de la relación de diligencias, etcétera, el hecho de cuestionar o no tener en cuenta la dignidad de la persona en esos contextos. Las formas de acercarnos a muchas de esas experiencias tienen que pasar por diversos modelos. No hay un modelo único y el texto trata de dar cuenta de algunos de los modelos desde esta perspectiva psicosocial, básicamente 5 de ellos. Uno que pasa, digamos, que tiene que ver con la consideración del impacto de la violencia como desde el modelo del miedo, el temor, que va a ser uno de los efectos fundamentales en las víctimas, y el manejo del riesgo, los modelos centrados en el trauma, teniendo en cuenta que hablamos de experiencias traumáticas no solamente individuales, que pueden ser evaluadas con ciertos baremos diagnósticos, como el estrés postraumático, el más conocido de ellos, sino también hechos traumáticos que rompen el sentido de continuidad de la vida y que hay que ver desde una perspectiva más global, en que los aspectos sociales también son determinantes, los modelos que se centran más en la crisis, ¿no? Que hacen referencia a los niveles de estrés, los estresores negativos que tienen que enfrentar las víctimas, y también hace referencia a 2 aspectos modulares, ¿no? Uno que es el coping o el afrontamiento y otro que tiene que ver con el apoyo social. Sabemos que las víctimas van a manifestar diferentes tipos de síntomas o de impactos en su vida, problemas de adaptación, en función también del contexto social, el apoyo social con el que cuenten o las formas en cómo enfrenten esa situación, ¿no? Creo que comprender esas cuestiones es fundamental para tampoco discriminar a veces a personas que han tenido más capacidad de afrontamiento o han tenido más apoyo social, y cuando uno hace una evaluación se encuentra un nivel menor de síntomas que tal vez en otro tipo de personas, ¿no? Por otra parte, los modelos que hablan sobre el duelo, ¿no? Las pérdidas, especialmente los casos de feminicidio, pero no solo, hay un impacto de los procesos de duelo también en ese contexto social, que ayuda o no ayuda a expresar, a aceptar la pérdida, a adaptarse a situaciones en las cuales la persona ya no está, o a las formas de memoria que pueden ayudar a la recuperación. Y también los impactos en eso que llamamos las creencias básicas, ¿no? Esas creencias que no son las creencias religiosas, sino son las creencias más basadas en el sentido de seguridad en el mundo, en que el mundo, en que los otros no son alguien peligroso, en que el mundo tiene un cierto sentido. Esos aspectos más invisibles que nos permiten estar en el mundo
pues hay mucha investigación que muestra que la violencia en general ataca esas creencias básicas y produce un profundo sentido de inseguridad y de sinsentido de la vida muchas veces en las víctimas, ¿no? Son como distintos modelos. En el capítulo se abordan algunos de ellos y se dan algunos elementos prácticos, ¿no? Porque muchas de estas cosas no las hemos aprendido en los libros o en el estudio de las teorías, lo hemos aprendido sobre todo en el trabajo con las víctimas, en el contexto judicial, en el contexto de la Corte Interamericana. Yo, por ejemplo, he hecho 7 u 8 peritajes para diferentes casos en los cuales hemos tratado de escuchar y aprender también de esa relación con las víctimas y tratar de hacer esa traducción del sufrimiento que antes les señalaba, ¿no? Hay algunos problemas que creo que es importante desde el punto de vista judicial y legal. No todo el sufrimiento puede convertirse en un diagnóstico clínico, ¿no? Hay muchos indicadores de malestar, de profundo sufrimiento, ¿no? Que pasan a veces por síntomas depresivos, por síntomas de ansiedad o por síntomas traumáticos, pero que no tienen un diagnóstico clínico como tal. Creo que hay que tener cuidado con el uso en estos marcos de los diagnósticos como una caja en la que si no hay un determinado diagnóstico se invisibiliza el sufrimiento. Creo que el capítulo trata de hacer un análisis en muchos casos, incluso en casos que han llegado a la Corte Interamericana, incluido algunos casos de México, en el que se pueden ver, digamos, esas variables, ¿no? La traducción de estas experiencias también supone tener en cuenta las expectativas de las víctimas, ¿no? Si uno mira por qué las mujeres quisieron ir al tribunal de Ruanda, ¿no? El Tribunal Especial para Ruanda, las mujeres víctimas de violencia sexual se presentaron al tribunal porque querían que la violación sexual que habían sufrido se incorporase dentro del delito de genocidio, ¿no? Y que la explicación que diera la Corte para el acogimiento de esa experiencia traumática, de esa violación de derechos humanos, ayudara también a desestigmatizar a las víctimas en su contexto social, porque pues mucha gente decía que las mujeres víctimas de violencia sexual habían sobrevivido a base de transigir con sus perpetradores, ¿no? Con los victimarios, ¿no? Y lo que la justicia es también no solamente está orientada a determinar la responsabilidad penal o administrativa del Estado o de los responsables, ¿no? Sino también está orientada a dar un espacio social de reconocimiento para las víctimas, ¿no? En las que su historia, su experiencia sea reconocida, sea tenida en cuenta, sea validada muchas veces en un contexto en el que se niega, ¿no? Porque los responsables niegan los hechos frecuentemente, a veces el propio Estado niega los hechos cuando se trata de agentes de seguridad del Estado, y para las víctimas es muy importante el reconocimiento de su historia y de su situación, además de la protección, obviamente, pues de su intimidad, ¿no? Las formas de violencia de género y específicamente la violencia sexual conlleva también numerosas dificultades en el sentido de que supone una exposición de la subjetividad de la persona, de la intimidad, que no sucede en otro tipo de violaciones de derechos humanos. Y por ello la sensibilidad del personal, tanto que trabaja en el ámbito judicial como legal, como quienes hacemos peritajes, hay también dilemas éticos que se abordan en el capítulo que me parece que son importantes abordar, ¿no? Para también tener en cuenta, ¿no?, que cuando hacemos una evaluación del impacto, necesitamos hacerlo con el cuidado necesario para no revictimizar, ¿no?, para cuidar cómo abordamos los aspectos que muchas veces son dolores frescos, no son heridas que todavía duelen a la víctima, en su contexto social, que muchas veces no es el más positivo para abordar su recuperación, que es lo que todos queremos también, que el marco de la investigación legal, judicial, sea también un mecanismo positivo para esa recuperación. Y por último señalaría que el capítulo aborda algunos aspectos que son más invisibles, ¿no? Los peritajes psicosociales, de forma creciente, también abordan aspectos que tienen que ver con la reparación, ¿no? Sabemos, desde el punto de vista del derecho internacional de los derechos humanos, la jurisprudencia de la Corte Europea o de la Corte Interamericana habla de las diferentes formas de reparación. En este caso, en los casos de violencia de género y violencia sexual, muchas veces la reparación tiende a minimizarse porque las víctimas están en peores condiciones, por ejemplo, para resistir durante mucho tiempo
un litigio, ¿no? Hay una necesidad de cierre psicológico, más que tal vez en otro tipo de casos, por la exposición de la propia intimidad o por el contexto social o familiar que hace que las condiciones de vulnerabilidad de las víctimas sean mayores. Y por otra parte, las dificultades de poder llegar a soluciones a veces acordadas o negociadas, la necesidad de mostrar a veces impactos cuando ha pasado mucho tiempo, en términos, por ejemplo, de las consecuencias en la salud o la atención psicológica, que son cosas muy relevantes desde el punto de vista de la reparación, a veces son poco consideradas, ¿no? Y hay una perspectiva solamente de la reparación orientada más hacia ciertas compensaciones económicas y no hacia esas otras formas de memoria, reconocimiento, atención psicosocial, atención en salud, consecuencias que esos hechos han tenido muchas veces en los hijos, en las hijas de muchas de estas mujeres. Y creo que también el capítulo trata de abordar algunos de esos desafíos generales de la reparación, que me parece que es muy importante tener en cuenta en los peritajes, ¿no? Cada vez más, en los casos, por ejemplo, ante la Corte Interamericana, la Corte también pide a la persona que hace el peritaje un análisis o una opinión de experto o experta sobre qué consideraría que sería reparador en estos casos. Y creo que es importante también, como señala el capítulo, tener en cuenta que lo que es reparador tiene que sintonizar con las formas de recuperación de la víctima, tiene que tener sentido para ella, tiene que tener una perspectiva amplia más de esto que llamamos la integralidad de la reparación, pero también hay que poner énfasis al cumplimiento, porque muchos de los problemas que hemos visto en los casos de violaciones de derechos humanos y de violencia de género tienen que ver con problemas serios en la fase de cumplimiento o maneras en cómo el cumplimiento incluso cuestiona el valor de la reparación que ha sido otorgada por los jueces o por un determinado proceso legal o administrativo, ¿no? Bueno, de ese conjunto de cosas habla el capítulo del peritaje psicosocial, como digo, tratando de poner en el contexto no solamente de la vulnerabilidad de las personas, de las víctimas, sino también en el contexto del conjunto de los significados en los que se dan este tipo de situaciones, y una comprensión social de la experiencia me parece que es tan relevante como la comprensión de los impactos individuales que pueden manifestarse y que matizan esos impactos individuales que vamos a ver en muchas de las víctimas. Gracias.